Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos. Hágame saber, por favor, si me está escuchando bien, si me está viendo bien. Hágame saber, por favor, si me está escuchando bien, si me está viendo bien. Y si me está viendo bien y escuchando bien, entonces podemos iniciar. Usted me dirá si me está escuchando. Sí, bien todo. Ok, bueno, muy buena tarde otra vez. Es viernes. Y al ser viernes estamos estudiando nosotros soteriología bíblica. Recuerde que la doctrina de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura. Es decir, lo que la Biblia enseña con respecto al tema de la salvación, que es pues la base de toda la estructura, ¿cierto? Que podemos estar hablando de múltiples temas, multitud de temas, megatemas de la Biblia, pero si esto no está claro entre nosotros, si decimos que somos salvos, pero ni siquiera conocemos la doctrina de la salvación, pues si no la conocemos, ¿cómo podemos creer en la salvación? ¿Cierto? Bueno, eh, hoy tenemos que hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como algo suficiente. Así se llama la clase de hoy, la lección de hoy. Se llama el sacrificio suficiente. Es el título que tiene que estar en su cuaderno, por favor. Sacrificio suficiente. Usted no se sienta a escuchar una clase más, un contenido más. No se sienta a recibir una información más. Usted se sienta a una clase, independientemente de que estemos desde lo virtual, se sienta a una clase. Entonces, como se sienta a una clase, pues entonces hágame saber si usted está sentado frente a esa pantalla con la Biblia abierta, con el cuaderno abierto, con un esferito, con un lapicero, ¿sí? Con todos sus implementos, lo que usted necesita para poder tomar esta clase, para poderlo aprender, ¿cierto? Es que así es que se aprende. La hermana Marta León dice, sí, yo estoy así. ¿Alguien más? No es hora para estar corriendo de un lado para el otro, no es hora para ponerse a hacer otras cosas. Usted no puede decir, ay, mientras que dan la clase, entonces yo, no, nada, mientras que dan la clase yo me lanzo a los pies del Señor Jesucristo y le presto atención. Y después sigo con mis tareas de Marta. Ok, gracias a Dios. Gracias a Dios por Marta León, gracias a Dios por María Sánchez, gracias a Dios por el hermano Henry, gracias a Dios por Gloria que levanta la manito ahí en el chat. Y las demás manitos levantadas, que no me diga que usted está haciendo, colocando la olleta, sacando el perro a hacer chichi o haciendo otras cosas, porque no le va a servir entonces lo que vamos nosotros a continuación a enseñar. En fin, el sacrificio suficiente. Comencemos con esta pregunta. ¿Qué entiende usted por un sacrificio suficiente? ¿Qué entiende usted por un sacrificio suficiente? ¿Cómo así un sacrificio suficiente? ¿Qué es eso de sacrificio suficiente? El sacrificio suficiente, 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 suficiente. Suficiente significa suficiente. Suficiente significa muy bien que no hace falta nada más. Suficiente significa suficiente, 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 suficiente. Dejémoslo ahí. Que no hace falta nada más. Cuando hablamos del sacrificio estamos hablando por supuesto de la obra, la labor que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es el sacrificio. Cuando decimos que el sacrificio es suficiente quiere decir que aparte de ese sacrificio, en lo que tiene que ver con la salvación de los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación, no se necesita nada más.
La expiación o la redención es realizada por el Señor Jesucristo, como usted lo puede ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Por favor, abra ese texto y lo leemos juntos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Me avisa cuando ya. Bien, y dice, y en ningún otro hay salvación. Después dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La frase inicial, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación está indicando que la salvación solamente se encuentra en Cristo y en lo que hizo Cristo, en Jesús y en lo que hizo Jesús. Y que aparte de lo que hizo Jesús, nadie le puede añadir, nadie le puede anexar, nadie le puede colocar nada. Por la sencilla razón de que no se necesita. Porque el sacrificio es suficiente. Y así se necesitara, esto es una especulación, y así se necesitara, pregunta, ¿qué puedo yo colocar? ¿Qué puedo yo adherir? ¿Qué puedo yo anexar? ¿Qué puedo yo poner? Cosa que le sume o complete el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estamos hablando de una obra perfecta de nuestro Señor frente a unos trapos de inmundicia que dice el profeta Isaías que toda nuestra justicia no son sino trapos de inmundicia. ¿Cuál de nuestros trapos de inmundicia podemos nosotros anexar a la obra perfecta e inmarcesible de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para intentar completarla? Ninguna. Todo el Señor Jesucristo es santo, 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 3 veces santo, y todo lo que pertenece al ser humano sin Dios es completamente sucio, cochino e inmundo como un trapo de inmundicia. De modo que no hay absolutamente nada que el hombre, por más moralista, por más religioso, por más sectario, por más legalista o por más fanático o por más liberal o por más conservador que se crea, que le pueda anexar a la obra del Señor Jesucristo para completarla. Primero, porque no puede. La inmundicia no se mezcla con lo 3 veces santo. Y segundo, porque no es necesario. Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Suficiente. Acaba usted de leer Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12. Vaya por favor ahora a Isaías capítulo 43 versículo 11. Por favor. Isaías capítulo 43 versículo 11. Me avisa cuando ya, por favor, gracias. Y dice el texto, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Note, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Le hago una pregunta, ¿se parece Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12 a Isaías capítulo 43 versículo 11? ¿Se parecen o no se parecen? Si me dice que no, explíqueme por qué no. Si me dice que sí, explíqueme por qué sí. Sea tan amable. No solamente diga no, no solamente diga sí, sino explique por qué no se parecen según usted o por qué sí se parecen según usted. Gracias. Esperemos.
me está diciendo que sí se parece, ¿cierto? ¿En qué se parecen esos dos versículos? ¿Qué encuentra ustedes similar? ¿Qué encuentra ustedes semejante en esos dos textos? Hechos 4:12, Isaías capítulo 43, versículo 11. A ver, comienzo yo a leer. La salvación solo es de Jehová, que solo en Dios hay salvación, porque en Cristo, solo en Él, porque en Cristo, solo en Él salvación. What? Y el Señor dice que fuera de Él no hay quien salve. Porque tanto en Isaías como en Hechos nos está hablando el mismo Dios, el único Salvador. Porque no hay nadie ni nada más que nuestros. Porque solo con el sacrificio fue suficiente, pero tenemos salvación. Hay. ¿Mm? Bueno, no, le falta un pedazo, ¿cierto? Le falta un pedazo. O sea, tenemos la respuesta de Germán, que es la frase, solo que está muy básica, que es como la misma respuesta de Liliana, que es la frase, pero está muy básica, ¿sí? Como para argumentar. Entonces, argumente de una mejor manera. ¿Y dónde está la respuesta de los demás? Sí, porque tenemos más personas conectadas. ¿Dónde está la respuesta de los demás? ¿Dónde están los demás? A ver, ¿dónde está la respuesta de Walter, de Marta León, de Magda Xiomara, de Henry, de María Sánchez, de Diva, de Gloria, de Liliana, de Germán Santa María? ¿Dónde está la respuesta de quienes están conectados? Lo que tiene que hacer es abrir la Biblia en esos dos lados. Hechos 4:2 y Isaías 43:11. Lea lo uno, lea lo otro. Encuentre, si usted dice que se parecen, entonces encuentre en qué se parecen. ¿Por qué dice que se parecen? Eso es así. Entonces, una argumentación quizás más fuerte, más poderosa, más convincente, podría ser. Bien, es que Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Cierto? Y la frase final del texto que acabamos de leer, pues dice claramente, fuera de mí no hay quien salve. Pero es que usted tiene que argumentar, recuerde, argumentar, porque es que cuando usted aprende a argumentar, pues usted aprende a evangelizar, usted aprende a discipular, usted aprende a rebatir, usted aprende a contender ardientemente por la fe. La salvación viene solo de Jehová, en Isaías 43:11 es Jehová Dios, en Hechos 4:12 a través del nombre de Jesucristo. Sí. Ok. Entonces está como hallando las distinciones también, ¿cierto? Las distinciones y lo similar. Bueno, aquí, sin hablar de el tema del padre en un lado y el tema del hijo en el otro lado, porque como muy bien lo decía don Henry en su respuesta, es que el padre y el hijo son lo mismo. El tema central es la salvación. ¿En qué se parecen los dos versículos? Pues que los dos versículos argumentan y dicen que solamente se encuentra la salvación en Dios. Que aparte de la salvación que Dios ha proveído, que Dios ha provisto, no encuentra el ser humano en este universo salvación en ningún otro lado. En ningún otro, hablando de individuos, hay salvación. Es como una reiteración, aclaración, profundización que usted encuentra en Hechos capítulo 4 versículo 12 del texto de Isaías capítulo 43 versículo 11. Ahora si usted va a Jonás capítulo 2 versículo 9, Jonás capítulo 2 versículo 9, ya llegué. Me avisa cuando ya, por favor.
Jonás capítulo 2, versículo 9. Y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y termina diciendo, la salvación es de Jehová. Note la última frase en Jonás 2, 9. La salvación es de Jehová. Entonces ahora usted tiene que encontrar un parecido no solamente entre Hechos 4.2 y Isaías 43.11, sino también con Jonás capítulo 2, versículo 9. Y el parecido, la semejanza o la similitud es exactamente la misma. ¿A qué se refiere? A que no hay otro individuo en el cual la raza humana caída y totalmente depravada pueda encontrar salvación, sino solamente en Dios. Y así podemos seguir nosotros encontrando, leyendo y escudriñando textos que hablan exactamente de lo mismo y nunca jamás la salvación se le atribuye, ni siquiera en un ápice, al hombre. Ni siquiera en un grano al hombre. El hombre no aporta absolutamente nada para la salvación. El hombre aporta el 100% para su condenación. Pero el hombre no aporta absolutamente nada, ni siquiera el 0.00000000001 para su salvación. Como lo enseñan algunos que son falsos maestros, como lo enseñan desde las sectas, de que Dios hace una parte, pero usted tiene que hacer la otra. Eso no está en la Biblia. Eso no es de la Biblia. No son inventos del mismo diablo. En cuanto al tema de la salvación, o Dios lo hace todo o no somos salvados. Porque ¿cómo le va a pedir a usted? Volvemos al argumento. ¿Cómo le va a pedir a usted a uno que está muerto, Efesios 2.1, que haga algo para su salvación? ¿Cómo le va a pedir usted a un impío que se arrepienta? Si precisamente por eso lo está llamando impío. ¿Cómo le va a pedir usted a un incrédulo que crea? Precisamente por eso lo llama incrédulo. Recapacitemos en la definición de los términos. Incrédulo. Incapacitado para creer. Eso es un incrédulo. Ahora pídale usted a un incrédulo, a un incapacitado para creer, que crea. La respuesta negativa siempre y en todos los casos. Si Dios no concede el arrepentimiento, el impío nunca se va a arrepentir. Si Dios no concede una medida de fe, el incrédulo, el incapacitado para creer, nunca va a creer en el Evangelio. Por lo tanto, nunca se va a salvar. No lo va a hacer porque no quiere y no lo va a hacer porque no puede. Así quiera, no puede. Pero partiendo del hecho de que ni siquiera quiere. No quiere y Dios tiene que producir el querer. No puede y Dios le tiene que dar la habilidad para que se arrepienta y la habilidad para que crea. Por eso Jonás 2.9 dice que la salvación es de Jehová. Por eso Hechos 4.12 dice que ningún otro hay salvación. Y por eso Isaías capítulo 43 versículo 11 dice, fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo le retumban en sus oídos espirituales estas tres frases? Jonás 2.9, la salvación es de Jehová. Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación. Isaías 43.11, fuera de mí no hay quien salve. Creo que retumba fuerte, ¿no es cierto? Se deja clarísimo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Me avisa, por favor. El versículo 12 está hablando de los hijos de Dios, ¿no? Dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso de ser hecho hijo de Dios, acuérdese que es por decreto divino.
Acuérdese que es por pura predestinación. Eso ya lo vimos nosotros en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinados para ser adoptados hijos suyos. Es por decreto. Es por elección divina. Es por predestinación. Yo escogí ser hijo de Dios. No, Él escogió ser mi padre. Él escogió que yo fuera su hijo. El versículo 3 dice, los cuales, hablando de los hijos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra versión diría que no fue por voluntad de carne, que no fue por voluntad de sangre, que no fue por voluntad del ser humano, que yo me convertí en un hijo de Dios, sino por la voluntad de Dios. Que yo me convertí en un hijo de Dios. Le debo el pertenecer a la familia de Dios, le debo el ser hijo de Dios a la decisión de nuestro Señor. Una decisión que tomó desde antes de la fundación del mundo. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Recuerde que recordamos Efesios capítulo 1, versículo 5. En Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está. El texto hay que entenderlo bien, ¿no? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero acabamos de decir que es que el hombre ni quiere ni puede. Entonces cuando dice no depende del que quiere, no es que ninguno quiere. Ni del que corre, o sea, el que hace, no es que tampoco va a hacer. Si no quiere, no hace. Es decir, si no quiere correr, no va a correr. Sí, si no quiere correr, no va a correr. Porque es que de aquí se agarran muchos, que son los que se la pasan buscándole el defecto, buscándole el pero a la Biblia. Esa es la tarea de algunos. En lugar de hacer lo que dice Santiago, recibir mansamente la palabra implantada, algunos se la pasan es buscándole el pero, encontrando a ver el defecto, supuesto defecto a la Sagrada Escritura para ver por dónde pueden argumentar en contra. Porque dice, miren, entonces pobre gente, porque es que aquí dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces si alguien quiere, y entonces si alguien corre a los pies de Cristo, pero el Señor no lo quiere salvar por más que la persona quiere y por más que la persona vaya corriendo a los pies de Cristo, si Dios no quiere, si Dios no tiene misericordia, entonces no lo salva. Entonces, pobre persona, porque quería ser salva, pobre persona, porque intentó ser salva y al final Dios lo rechazó. No. Porque claramente en múltiples partes de la Sagrada Escritura se enseña que el hombre no quiere. Y se enseña que el hombre no puede. Y repito, aquí habla de la acción de correr. No va a correr si no quiere correr. No quiere correr. No va a correr. Entonces, así que no depende del que quiere, es que no va a querer. Y no depende del que corre, es que no va a correr porque no quiere correr y porque no puede correr. Es decir, esas piernas con las cuales debe correr, que son las piernas. La primera pierna, la pierna del arrepentimiento, y la segunda pierna, la pierna de la fe, no las tiene. Es un muerto inválido. Entonces, ¿de qué depende? No, depende de Dios que tenga misericordia. Y depende de Dios que le dé al individuo, que le produzca el querer, como lo dice la carta a los Filipenses, y le produzca el hacer, como lo dice la misma carta a los Filipenses. Esto en Romanos capítulo 9, versículo 16. Cuando el hombre no acepte estas verdades y no ha entrado al reino, que ya hemos repetido nosotros, que es que el evangelio que vino a predicar el Señor Jesucristo es el evangelio del reino. Algunos todavía no lo entienden, porque, a ver, cuando uno recibe la predicación y la recibe tan descuartizada como se recibe en las congregaciones actuales, pues entonces uno solamente tiene como partecitas de la verdad, partecitas. Es decir, como quien
debe armar un rompecabezas que tiene múltiples fichas, pero apenas usted tiene 10 en la mano. Entonces usted tiene 10 y usted extiende las 10 fichitas y haga de cuenta que es un rompecabezas de 100 fichas o de 1000 fichas. Pero usted tiene 10 fichas, usted las extiende sobre una mesa. Y usted sabe que ese no es el rompecabezas completo, pero usted a través de esas 10 fichas intenta descifrar de qué trata el rompecabezas. O cuál es la figura que está ahí en el rompecabezas. Entonces, con lo que usted se encuentra es como con unos colores, se encuentra como con unas formas, pero usted no logra ver completamente el panorama. Ese es el evangelio que tienen algunos en este tiempo. Un evangelio de 1000 fichas y tienen 10. Y dice, tengo la verdad. Y con esas 10 fichas van para acá, van para allá, diciendo que tienen la verdad y no se esfuerzan por conseguir la ficha número 11, la ficha número 12. Es que entre más yo conozca de la verdad, pues más completo será el panorama. El panorama completo es el panorama del reino de los cielos. Dimos múltiples citas bíblicas en una lección anterior, argumentando a favor de el mensaje que vino a predicar el Señor Jesucristo fue el mensaje de un reino, no el mensaje de una religión. Y el mensaje que hay que predicar es el mensaje del reino de los cielos. Algunos dicen, sí, también hay que hablar de reino, pero también hay que hablar de arrepentimiento. Pero ¿acaso no entiende Marcos capítulo 1, versículo 15? Marcos 1.15 habla de arrepentimiento, Marcos 1.15 habla de fe y Marcos 1.15 habla del reino de los cielos. Si usted consigue las fichas del rompecabezas que hay en Marcos capítulo 1, versículo 15, tendrá un gran avance. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Reino de Dios se ha acercado. Por razón del reino, arrepentíos y creer en el evangelio. Es decir, me arrepiento ¿para qué? Para entrar a un reino. Creo en el evangelio ¿para qué? Para entrar a un reino. Pero eso no tiene que ver con salvación, mi estimado hermano en Cristo. Es que al reino solamente entran los salvos. Por eso volvemos al asunto. Es que podemos estar nosotros intentando estudiar una doctrina, otra doctrina, una doctrina, otra doctrina, un tema, otro tema, que está relacionado con el reino de Dios interiormente. Es decir, el reino de Dios en su interior. Los asuntos del reino de puertas para adentro en el reino. Pero si yo no entiendo y no creo en el asunto relacionado con la salvación, que es el que me da entrada al reino de los cielos, pues entonces yo estoy completamente perdido. Cuando la gente se le habla de arrepentimiento y se le habla de fe y después se le habla de reino, no logran asociar, no logran relacionar arrepentimiento con reino. No logran relacionar fe con reino. Dice, pero el mensaje es arrepentimiento. Algunos cristianos dicen, el mensaje es arrepentimiento. No, el mensaje es reino. Algunos dicen, pero el mensaje es fe. No, el mensaje es reino. Pero el mensaje es salvación. No, el mensaje es reino. Claramente se dijo que se predicara el evangelio del reino. No dice el evangelio del arrepentimiento, no dice el evangelio de la fe, no dice el evangelio de la salvación. Dice el evangelio del reino. Pero es que al reino solamente entran los salvos y los salvos son aquellos que por la gracia de Dios se han arrepentido de sus pecados y han creído en el evangelio. Pero el mensaje es el mensaje del reino. No, pero el mensaje es el mensaje de Jesús. ¿Y quién es Jesús en el reino? Jesús en el reino es el rey. Cuando usted habla de Jesús, usted lo muestra, lo presenta como el Señor. ¿El Señor? ¿El Señor de dónde? El Señor y el Rey son el mismo. El Señor y el Rey son el mismo. El Rey habla del cargo. El Señor habla del dominio. El Señor es el Rey de Reyes y es el Señor el Rey de Reyes, pero no puede usted hablar del Rey de Reyes sin hablar del reino del Rey de Reyes.
Y sin hablar de cómo es que se entra al reino del Rey de Reyes. Uno entra al reino del Rey de Reyes a través de la salvación. A través de la salvación que el mismo Rey de Reyes proveyó a través de su sacrificio perfecto y suficiente en la cruz del Calvario. Todas las parábolas son llamadas las parábolas del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a ti te daré las llaves del reino, las llaves del reino, y todo el Señor Jesucristo lo relacionó con el reino de los cielos. El mensaje es el reino. No religión. Por eso es que nos enfrascamos y perdemos el tiempo nosotros. Yo no voy a cambiar de religión, a mí no me interesa su religión y no me interesa que usted cambie de religión. Yo vengo a hablarles de un reino, de algo completamente superior a una religión. Porque vengo a hablarle a usted de un concepto divino, el reino. No vengo a hablarle en términos humanos, religiones. Todas las religiones conducen a Dios, al Dios con D minúscula de este siglo, al diablo. Pero solamente un concepto y una predicación conduce a Dios, el reino. Es el reino de Dios, es el reino de Cristo, es el reino de su Hijo. Pero no dice que es la religión de Dios, no dice que es la religión de su Hijo, no dice que es la religión de Cristo. El mensaje es el reino. De modo que volvemos al asunto. Mire, haga de cuenta que el rompecabezas tiene 1000 fichas. Entonces usted tiene la ficha del arrepentimiento. Si tiene la ficha del arrepentimiento, usted va a decir el mensaje es arrepentimiento y el mensaje es arrepentimiento y el mensaje es arrepentimiento. Pero es que le faltan 999 fichas, estimado hermano. Ahora usted tiene la ficha de la fe y tiene la ficha del arrepentimiento. El mensaje es arrepentimiento y fe. El mensaje es arrepentimiento. Si se da cuenta que es de acuerdo a las fichitas que usted vaya recogiendo por el camino de estudio bíblico, que es de acuerdo al conocimiento que usted va teniendo, que ahí el panorama se va ampliando y usted va viendo todo, y usted va diciendo, no, el mensaje completo es este. Es el mensaje completo. Bien. Cuando el hombre no entiende esto, el hombre se acerca peligrosamente a tocar la gloria de Dios. Y con respecto a la gloria de Dios, Isaías capítulo 42, versículo 8, búsquelo por favor, Isaías capítulo 42, versículo 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria. Porque si ya dijo, las salvaciones de Jehová, Jonás 2.9, porque si ya dijo, y en ningún otro hay salvación, Hechos 4.12. Porque si ya dijo, y fuera de mí no hay quien salve, Isaías capítulo 43, versículo 11. Si el hombre dice, yo creo que me toca poner algo para ser salvo, se está acercando y está tocando algo que le corresponde solamente a Dios, que es la gloria de Dios. A otro no daré mi gloria. Isaías capítulo 48, versículo 11. Dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Mi honra no la daré a otro. ¿Qué aprendemos en este primer punto con respecto a la suficiencia del sacrificio de Cristo? Aprendemos que la redención fue realizada de manera independiente y aparte del hombre, ya que el hombre ni quiere ni puede aportar nada para su salvación. Sabiendo Dios que esos hombres que ni quieren ni pueden aportar algo para la salvación, terminarían o acabarían participando de los beneficios de esa salvación. La expiación fue realizada de manera independiente y aparte de aquellos que acabarían participando de sus beneficios. Es decir, Dios no le pide al hombre que ponga nada por el puro hecho de la inteligencia divina. ¿Cómo pedirle a usted que ponga algo cuando usted no tiene nada? Ahora, aquellas partes de la Sagrada Escritura en donde se le dice al impío, arrepiéntase, es para que el impío reconozca que no se puede arrepentir.
Y aquellas partes de la Sagrada Escritura en donde se le exige al incrédulo que crea, es para que el incrédulo reconozca que no puede creer. Acuérdense que fue lo que dijo el padre del muchacho epiléptico: ayuda a mi incredulidad. Como diciendo, no puedo creer. Porque dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, no creo. Cuando usted encuentra en la Sagrada Escritura que el uno le está diciendo al otro, arrepentíos, es para que caiga en cuenta, yo no tengo en mí la capacidad de arrepentirme. Y cuando el uno le dice al otro en la Sagrada Escritura, crea, es para que llegue a la conclusión de que yo no tengo en mí la capacidad de creer. Ok, eso en primer lugar. En segundo lugar. Bien. Ahora, usted se va a encontrar con que la secta, el evangelio pervertido, siempre va a hablar de Jesús más algo que usted tiene que hacer. Sí, más algo que usted debe colocar. Podemos colocar muchísimos ejemplos, pero el ejemplo que le quiero colocar es el ejemplo de los adventistas. Los adventistas dicen que hay que creer en Cristo más guardar el sábado. Aunque usted haya creído en Cristo, pero si usted no guarda el sábado, usted se condena y se va al infierno. Aunque haya creído en Cristo, si no guarda el sábado. Así es toda religión, así es toda secta. En todo lugar donde le prediquen a usted que es Cristo más algo, eso es una religión, eso es una secta, pura ideología de demonios, doctrinas de demonios, como claramente lo dice la Biblia. Por eso se esmeran tanto por guardar el sábado, y entonces como guardan el sábado, ellos creen que ya tienen garantizada, por una obra que están haciendo ellos de guardar el sábado, la salvación. Se sienten seguros. Su seguridad es una completa falsedad. La Iglesia Católica enseña que en el sacrificio de la misa, es que este asunto sí, todavía algunos cristianos patinan con este asunto, ¿no? Pero ¿qué de malo tiene que yo vaya a la misa? Es que ellos, sobre todo el que va saliendo del catolicismo a la verdad, aquí no estoy viendo el que va saliendo de la religión católica a la religión cristiana, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo sacamos de Guatemala y lo metemos a Guatepeor, como decimos aquí. Si el asunto es de cambiar de religión, si usted cambia de religión se salva, ¿en dónde está eso en la Biblia que si usted cambia de religión se salva? Las religiones no salvan a nadie. Las religiones condenan a todos, no salvan a nadie. No, estoy hablando, el que va saliendo del catolicismo, o sea, de la mentira, o sea, de las tinieblas. El que va saliendo de la oscuridad. El que va saliendo de la religión al reino. El que va saliendo de la secta. ¿Sí? Él no ve malo el que vaya a la reunión con los creyentes, a leer la Biblia, a alabar a Jesús, y pueda también ir a la misa, a participar de la Eucaristía. Y la mayoría de estos sí, y es que tengo muchos conocidos católicos, es que ni siquiera entienden su religión, ni siquiera entienden su secta, ni siquiera entienden la mentira en la cual se encuentran. Porque mire lo que significa la palabra misa, o a lo que se refiere la misa en el catolicismo. La Iglesia Católica enseña que en el sacrificio de la misa, mire, es que la misa significa sacrificio. Misa significa sacrificio. Es más, habla de un segundo sacrificio. Entonces, ya desde ahí, que me hablen de un segundo sacrificio, yo no tengo nada que ver con eso.
O sea, usted me está pidiendo a mí que yo vaya a participar de un segundo sacrificio que venga y le complete a Cristo el sacrificio que él hizo en la cruz. Si usted lo entiende, usted sale corriendo de una. Porque usted no puede participar de algo que intente completar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿O sí? Le repito, porque usted no puede participar de algo que intente completar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque si está intentando completar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces quiere decir que no ve el sacrificio de Cristo como algo suficiente, sino como algo a medias. Un sacrificio mediocre, el cual tiene que ser completado, complementado a punta de sacrificios secundarios. O sea, misas. La Iglesia Católica enseña que en el sacrificio de la misa y en el sacrificio de la cruz, el don sacrificial y el principal sacerdote que ofrece el sacrificio son idénticos. ¿Qué tal eso? Mira lo que enseña. Dice, cuando el cura oficia la misa, sobre todo cuando el cura toma los símbolos del sacrificio, se produce nuevamente el sacrificio. Ese sacrificio que hace el cura con los símbolos del sacrificio de Cristo es equiparable al mismo sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. O sea, son dos sacrificios iguales. El que hizo Cristo en la cruz y el que hace el cura con los símbolos del sacrificio frente al sagrario o al santísimo, como lo llaman ellos. Y es participando de esa Eucaristía, o sea, la hostia partida, que se pone en la mano o en la boca del feligrés, que usted participa de un nuevo sacrificio complementando el sacrificio que hizo Cristo en el madero. El don sacrificial y el principal sacerdote que ofrece sacrificios son idénticos. Solo la naturaleza y el modo de la ofrenda son diferentes. O sea, el modo del sacrificio de Cristo y el modo del sacrificio del sacerdote en la misa son diferentes. Pero el sacrificio es el mismo, dice la Iglesia Católica. Ahora, pregunta, ¿usted cree que un católico sabe eso? Y todavía peor aún, ¿usted cree que los cristianos saben eso? ¿Usted cree que los cristianos saben eso? ¿Qué dice usted? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Está por ahí? Bueno, pues si ni siquiera el que la Biblia llama la luz del mundo, que es el cristiano, lo sabe, el católico menos. El católico se deja jalar de la nariz porque anda en oscuridad. Y vaya por tradición, por pura costumbre, por pura religiosidad. Participa de algo que ni siquiera entiende qué es. El feligrés no lo entiende. El cura sí. Y el cura sabe qué es lo que está haciendo y sabe cuál es la ideología que está clavando en los feligreses. La ideología de Cristo murió en la cruz, pero no fue suficiente. Tuve que completarle lo que hizo. Al contrario, lo que enseña la Sagrada Escritura, Hebreos 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Note, esto lo hizo una vez para siempre.
Si el texto dice lo hizo una vez para siempre, quiere decir que el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo y es suficiente. Ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. La frase esta del versículo 27 que dice una vez para siempre. No se necesita completarle o complementarle el sacrificio. Hebreos 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuántas? Una vez para siempre en el lugar santísimo. Y si dice una vez para siempre, quiere decir que no es necesario dos veces el sacrificio, o no es necesario realizarlo doble vez, porque el sacrificio que hizo una vez para siempre es suficiente para redimir a los que el Padre escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, note lo que dice, eterna redención. Cuando dice eterna redención, pues está diciendo eterno. Lo eterno no es temporal, lo eterno no se pierde. Hebreos 9, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, otra vez, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, si nota usted, para llevar los pecados de muchos, llevar los pecados de muchos, llevar los pecados de todos, no, dice los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 10, versículos a partir del 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es que está muy claro, ¿no? En los cuatro contextos, el de Hebreos 7, el de Hebreos 9 del 11 al 12, Hebreos 9 del 25 al 28 y Hebreos 10 del 10 al 14, se reitera que eso se hizo una vez para siempre. ¿Por qué? Porque está perfecto, porque está completo, porque quedó bien hecho, porque es único, porque es irrepetible, porque es suficiente. No se requiere otro, ni completarlo. Bien, una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, otra vez, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de sí mismo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando dice una vez para siempre, quiere decir, no, la Iglesia Católica con sus misas no puede completar absolutamente nada. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el sacrificio del Señor Jesucristo. Es una completa aberración. Y no solamente la aberración la cometen los religiosos, los sectarios, los tradicionalistas, sino que también la aberración la cometen los cristianos, cuando creen que de alguna manera pueden completar la obra del Señor Jesucristo. La obra de Cristo es una obra única, acabada, irrepetible, completa y suficiente. Y para terminar, es lo siguiente. Cristo no vino a
intentar algo. Cristo no intenta. Se enseña por ahí. El Señor le insiste una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces. Que conste que lo intentó. Después no sé qué. No. El Señor no intenta. El texto dice claramente que el Señor, como buen pastor, va detrás de la oveja y la busca hasta que la encuentra. Y al encontrarla, usted ya sabe lo que dice el texto después, pero no dice que el buen pastor intenta encontrar la oveja. Así que la busca por aquí, la busca por allá, la busca por acá. No, que conste que la busqué, pero no la encontré. O que conste que la busqué, la encontré, pero estaba tan arisca que no quiso venir conmigo. No, es que, a ver, la oveja es un animal que cuando se asusta, que cuando se estresa, que cuando se traumatiza, de la única manera como usted la puede regresar a la casa, regresar al redil, al corral, es cargándola. Usted no le puede decir como si fuera un perrito o no le puede silbar para que la oveja venga, menos cuando la oveja está asustada. O la alza y la lleva o se quedó y se la comieron las fieras. De modo que el texto dice claramente que él va a buscar a la oveja. Usted lo puede buscar, ahí está en su Biblia, ¿no es cierto? Muy bien, la parábola de los 3 perdidos, la moneda perdida, el hijo perdido, la oveja perdida. Y el Señor va y busca a la oveja hasta que la encuentra, hasta que no intenta. No intenta. No intenta. Que todos aquellos que van al infierno, entonces van al infierno, pero el Señor intentó salvarlos. Pues que si el Señor intenta salvar, y a los que intenta salvar no puede salvarlos, sino que se van al infierno, se pierden, se condenan. Eso quiere decir que si intenta pero no puede, imagínese esa imagen de Dios. Si el Señor intenta pero no puede, porque como la doctrina de demonios, la secta, la oscuridad, la tiniebla, la mentira, el error, la ignorancia, lo que enseña es que el hombre se puede arrepentir por sí mismo y lo que enseña es que el hombre puede creer por sí mismo. Entonces, yo intenté y te rogué que te arrepintieras, pero tú no te arrepentiste. Yo intenté y te rogué que creyeras, pero tú nunca creíste, ¿no? Es que Dios sabe que es que por más que le diga a ese que se arrepienta, no se puede arrepentir y por más que le diga a ese que crea, no puede creer. Eso lo sabe Dios de antemano. Por eso Él concede el arrepentimiento y por eso concede una medida de fe. Entonces cuando va y la busca, sabe en qué condición se encuentra la criatura, totalmente depravada, muerta en delitos y pecados, incapacitada para arrepentirse, incapacitada para creer, eso Dios lo sabe de antemano. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Esas frases las tenemos nosotros como cliché evangélico. Lo vil y menospreciado escogió Dios, pero a veces no entendemos qué es lo que el texto está diciendo, y de lo que el texto está hablando es de la total depravación de la raza humana, al llamarlo vil, y al llamarlo menospreciado, y al llamarlo débil, y al llamarlo lo que no es y lo que no sirve. Cristo no vino a intentar, Cristo vino a hacer, a ejecutar eficazmente una obra, y lo hizo. Cristo no vino a realizar una salvación hipotética o supuesta. ¿Sí? Cristo no vino a realizar una salvación hipotética o supuesta. No. Cristo no vino a hacer que los hombres fueran redimibles. Bueno, mi sacrificio en la cruz del Calvario potencialmente coloca a todos los hombres en la condición de redimibles. Eso le enseñan algunos, ¿no? Basura. Porque no está en la Biblia. Porque a mí, condenado, muerto en delitos y pecados, ya condenado, como le enseña la Sagrada Escritura,
¿A mí de qué me sirve que el sacrificio de Cristo me haya a mí dejado en la condición o en la posición de redimible? Redimible pero no redimido. Aspirante a, pero no redimido. Hipotéticamente puede ser, pero no redimido. Quizás de pronto, pero no redimido. Eso no me sirve. Igual con todo y lo hipotético, con todo y el quizás, con todo y el de pronto, con todo y lo redimible, voy a ir a parar al lago que arde con fuego y azufre. El Señor no vino a hacer que los hombres fueran redimibles. El Señor vino a redimirlos. Redimirlos. El Señor no murió de forma potencial. El Señor murió de forma real. Como algunos enseñan, bueno, la salvación o la redención en Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús puede ser suficiente para todos los seres humanos. ¿Sí? Suficiente para todos los seres humanos. Pero eficaz solamente para los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Basura. No, basura. Desvirtúa el decreto divino. Desvirtúa la predestinación, desvirtúa la elección. Analice eso. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es potencialmente para la redención de absolutamente todos los seres humanos. Potencialmente. Pero eficaz solamente para el que se arrepiente y solamente para el que cree. Eso de potencial quiere decir que podría ser teledirigida, podría ser enfocada esa salvación a aquellos que el Padre no escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, estamos jugando, Señor, y el Señor responde, de ninguna manera yo no hago las cosas así. Aquí lo que decimos es, la redención en Cristo Jesús no es potencialmente, la redención en Cristo Jesús no es potencialmente la vía de salvación para los hombres. La redención en Cristo Jesús es eficazmente el único camino de salvación para los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo para eso mismo, para salvación. El Señor Jesucristo no efectuó una salvación provisional, sino una salvación efectiva. Una salvación efectiva. Versículos certeros para eso, claro que sí. El Evangelio según Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Dese cuenta. Certero. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino él? A potencialmente... No. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ya. Él no vino a morir hipotéticamente, quizás de pronto. Uno no sabe. No. Él vino certeramente, ciertísimamente, a salvar a que ya vimos en la lección anterior, que fue los que el Padre le entregó a Jesús. Esos son suyos, son de usted. Eso es un obsequio que el Padre le entregó a Jesús. Y Jesús da su vida por ellos. Jesús vino a salvar, Jesús vino a salvar, no a intentar. Salvar a los mismos que Él salva, Mateo 1:21, los mismos por los cuales Él intercede, Evangelio según San Juan capítulo 17, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Del mundo eran y tú me los diste.
La obra del Señor Jesucristo es certera, no hipotética. No juega el Señor. No juega nuestro Dios. Va a lo cierto. Salvará a su pueblo de sus pecados. Así, de esa manera, habla el texto sagrado con respecto a la redención y le da al que lo entiende, al que lo cree, una seguridad tan impresionante que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Puede decir el redimido, el que lo entiende, el que lo cree, ninguna condenación hay para mí. ¿Gracias a qué? Gracias al sacrificio único, acabado, irrepetible, perfecto, completo y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra expuesta. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender los simples. Te doy gracias por estos 3 punticos que nos aclaran un poquito más acerca de tu sacrificio, tu redención, tu expiación, como algo suficiente, como algo que no necesita completarse, ni añadírsele, ni anexársele absolutamente nada. En tus manos pongo esta exposición que edifique la vida de los presentes y la vida de todo aquel que logre tener contacto con estas palabras. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.